más, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en este programa que realizamos con muchísima dedicación para todos ustedes. Análisis económicos nacionales e internacionales. Luis Manuel Piantini Muni, un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán compartiendo este momento, este tiempo, con el vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres. Buenas, José Manuel. Buenas, muy honrado de estar aquí. Honrados somos con dos amigos y personas. Honrados estamos nosotros con tu presencia. Que desde hace mucho tiempo lo hemos estado viendo en así dicen, ¿no? el día a día sí, de la agenda económica. Tienes mucho tiempo en Adozona. Tengo ya me sacaron el tiempo, ya don Luis Manuel me sacó el tiempo, sí, tengo 25 años en Adozona. Yeah. Y sí, y eso sí me ha permitido ver muchas etapas, porque durante ese tiempo el sector ha tenido sus altas y sus bajas. Sí. Gracias a Dios ahora mismo estamos en una de esas altas, pero tuvimos en tiempos bien bajos en el que el empleo casi llega a 200,000 empleados y bajó de repente a 120,000 cuando entró. Eso me acuerdo cuando se terminó el acuerdo multifibras. El empleo textil bajó una barbaridad. Se perdieron 60 o 70,000 empleos. Por eso te digo, estaba casi en 200,000 en esa época. Y ahora es que está llegando otra vez, 20 años después. Ahora que estamos recuperando. 13 años. 20 años después. Bueno, eso fue en el 2000. Tengo que te diga que en el 2010 sí, 20 años, el sector textil era el 53% de la zona franca. Sí, básicamente. Y ahora mismo es simplemente el 10 y el 13. Sí, bueno, desde el inicio del modelo, en los 70, en los 80, el sector textil era el 80% del sector. Era un sector básicamente maquilador, intensivo en mano de obra. Y luego con el tiempo se ha venido diversificando. En una parte de manera orgánica, porque también ha habido una diversificación forzada debido a esa caída de la mano de obra en el sector textil, debido a la competencia asiática. Pero ya el principal renglón de exportación de República Dominicana son los dispositivos médicos. Seguido por la parte electrónica y luego le llega la parte textil y la parte. Tú sabes que yo en el año 2007, 2008, ¿cuándo fue que tú te fuiste para Ginebra, Luis Manuel? Al final de 2008. Sí, en el 2008 por ahí. Ya tú no estabas en el programa, te había ido. Y me quedé haciendo el programa con Henry Gebral. Y Henry Gebral. Precisamente yo venía ya el asunto de la zona franca textil, que venía ya decayendo. Y yo hice una exposición que a un sector no le gustó. Yo decía que los zonafranqueros deberían ir comenzando a ver cómo van a sustituir la zona franca textil, porque eso iba a ir bajando. De hecho, yo tal vez exageré y dije que para mí en República Dominicana iba a desaparecer la zona franca textil. Y veo que finalmente no desapareció, qué bueno, pero de 53 en el 2010 a 13 en el 2021. Al 13% de las exportaciones, pero sigue siendo diferente. Tiene 35,000 empleados, es el segundo, sigue siendo el segundo mayor empleado. Y es más acabado, no es el textil de exactamente. antes. El primero es tabaco. El primero es el cigarro con 38,000 y exactamente, bueno resaltar eso, es un sector totalmente verticalizado, muy diferente. ¿El zapato se pone en el textil? No. ¿El zapato se pone en textil? No, tienen su categoría aparte, el calzado. Anteriormente nosotros éramos ensambladores, venían inclusive las piezas cortadas, sí. Éramos inclusive grandes pantaloneros, éramos los cuartos mayores pantaloneros del mundo. Estos pantalones, lo que lo llaman el tejido plano, tú ves. Y los jeans también, Levi's, Gap, esas eran las marcas que hacíamos. Pero esas fueron las categorías más sensibles. Cuando entró China, esas fueron las que se fueron primeramente. ¿Por qué? Porque eran las categorías que tenían los aranceles más altos. Entonces, al bajar los aranceles y al abrirse, al eliminar el sistema de cuotas, esas fueron las categorías que primero se fueron. Una cosa, ahora la industria textil es básicamente de tejido de punto. Porque es la ropa interior, camisetas. Sí, por ejemplo, Hanes, que está ahí en Bonao. Exacto, por ese tipo de tela que se produce aquí y luego se le da entonces ya a confeccionar. O sea, que tiene mucho más valor agregado. Está totalmente verticalizado, más valor agregado. Una pregunta, esto de empleos, de 30,000 empleos en la parte de textil, ¿solamente empleos dominicanos
¿O están incluidos los empleos de la parte haitiana que está Codevi? No. No están contabilizados. No, en Codevi hay 20.000 Es bueno empleos hablarlo. haitianos. Sí, sí, sí. Haitianos. 20.000 empleos haitianos. Haitianos en Haití. Porque Ok. Codevi realmente está en Haití, aunque está en la misma frontera y tiene una característica única geográfica, porque como está de este lado del río, pues le permite tener un híbrido. manejo con un nivel de seguridad mucho más alto que si estuviera en territorio haitiano. Pero está en territorio haitiano y trabaja con las leyes de Haití, pero permite sostenerse con la infraestructura y con el soporte dominicano, ¿verdad? Desde este lado. Cuando usted, en el resto que ustedes tienen aquí en exportaciones, ahí están metidos servicios. No, servicios es otra categoría. Que no Aquí está lo veo, incluido aquí lo aquí, veo. Porque servicios. esos son exportaciones de bienes, que eso es bueno traerlo, porque de exportación, nosotros Sí, estamos por eso exportando yo quiero que tú... eso- nosotros estamos exportando 7.809. Exportamos el año pasado un número récord, Pero de bienes. 7.800 millones de bienes, no están incluidos que es el los 63% call de exportaciones totales, pero no está incluido las exportaciones de servicios, que ese siempre ha sido una... Porque aquí no está, ¿verdad? No, En el cuadro sí. que tú me mandaste no está. Está Yo en tengo- la yo parte- tengo. Pero está en la parte de empleo, pero no está en la parte de valor. No, porque es un dato que en el Banco Central la han llegado a contabilizar en 671 millones de dólares. Digo, lo han llegado porque hay que seguirle sumando categorías, ¿verdad? Hay que seguirle... Es un asunto de contabilidad, a veces de encuestas que no se completan. Pero según un estudio que nosotros hicimos, que ahí están los resultados del estudio que hizo en la empresa analítica Jacqueline Mora, ella calculó en 1.700 millones de dólares las exportaciones de servicios de zona franca. De Ella servicio. lo estimó en eso. O sea que, Neto. sí, o sea que yo estimo... O sea que estamos hablando de zona franca prácticamente de 9.000 millones de dólares. En exportaciones, sí. Ahí están todo lo que son la parte de call centers, BPOs, toda la parte logística que está creciendo mucho. Los mismos parques Para industriales. el call esos center son- no es una exportación, porque el dinero se queda Por fuera, eso. porque son inversiones extranjeras casi Que por todas. cierto, el valor agregado ha aumentado mucho con relación. El call center lo único que agrega es dominicano. empleo, prácticamente, y consumo eléctrico y cosas así. Bueno, ¿no? se factura y hay lo que pasa es que call center hay call center básicos que son lo que es el customer service, como llama. Sí. Pero hay otros call centers que te dan unos servicios de asesoría en médica o de arquitectura o desarrollo de software. Ok. O sea, el concepto es muy amplio y todo lo que El tiene que que está en la ver. Roberto Pastoriza es un gran call center Sí. que hay ahí, eso es grandísimo eso. Sí. Estaba el Banco Mercantil antes. Exacto. Eso podría ser sustituido por inteligencia artificial. Siempre se habla de que ese tipo de negocio tiene ciertos retos importantes. ¿sí? Manuel, con relación, Hay que hablar con Yuval Noah Hariri a ver qué nos dice. con relación al 2021, la zona franca crecieron un 8%, de 7.100 a 7.700, casi 7.800. ¿Cuál es la proyección para el año 2023? Yo creo que va a haber un incremento, pero yo creo que incremento de doble dígito va a ser muy difícil verlo por ahora. Porque dependemos mucho de la economía norteamericana y la economía norteamericana no se vislumbra que va a tener un crecimiento económico sólido. Entonces yo preveo un crecimiento moderado, un 4%, yo creo que sería bueno. Enero fue bueno. Yo sé que tú lo tienes ahí. Sí. Enero fue bueno, pero febrero no fue bueno. Porque yo estaba, Ya. o sea, estaba leyendo. ¿Y marzo? De que se estaba hablando de. Estamos esperando las estadísticas de marzo, porque ya con marzo podemos ver mejor el trend ahí de qué va a pasar. Estaba una declaración del presidente. Que estaba hablando de que podría llegar a 10.000. O sea, ese salto a mí me pareció un poquito. Bueno, elevado. si Tal le- vez él estaba hablando si de, le- servicios. de los servicios también. Si le incluye agregado, servicios, sí sí, llega. incluye Sí, servicios. pasa. Que es algo pasa. muy importante, Sí. que la gente sepa ya que eso es parte de la zona Claro, franca. y es una ¿me entiendes? estadística... Entonces es bueno que se vaya agregando eso y que no se deje afuera. No, Pero y que esté en la balanza, que se ve en la balanza de pago, que esos servicios zona franca. Por eso, por Porque eso, nosotros por queremos eso. tener que nos reconozcan esa Y parte. porque antes lo tenían ni como viene. Yo me acuerdo que en la balanza de pago lo teníamos como servicio Sí. a la zona franca mucho tiempo. Mucho tiempo. Hasta los otros días.
¿eh? Hasta O cuando sea te que ahora servicio permanece así siendo servicio. Pero bueno, son servicios, Sí. naturalmente. ¿Cómo va, si se quiere, el término? Te lo voy a mencionar y si no, bueno, vamos a cogerlo así. ¿Cómo va la sinergia entre el Consejo de Zona Franca y Adozona? Esa es una sinergia que siempre ha sido excelente y es una de las claves del éxito del sector. Aquí viene mucha gente de diferentes países del mundo para estudiar el porqué del éxito de la Zona Franca de República Dominicana. Y yo lo primero que le tengo que decir, y eso lo he dicho durante los últimos 25 años, no necesariamente ahora, siempre, y ha sido esa alianza público-privada y que hay un organismo regulador, que es el Consejo Nacional de Zona Franca, donde la mitad de la junta directiva es sector privado. Entonces, es una de las razones del éxito, ¿verdad? Porque cuando tú te sientas, hubo un consejo de Zona Franca antes de ayer, fue noticia ayer y hoy, que se aprobaron 11 nuevas empresas. Y ahí en esa mesa tú te sientas gobierno, te sientas sector privado, y son reuniones proactivas. O sea, el objetivo, el éxito del Consejo de Zona Franca se cuantifica en la cantidad de empresas que tú apruebas, en la cantidad de empleo que esas empresas generan. Entonces, cuando es así, para el sector privado es muy fácil trabajar, porque es una institución sumamente proactiva. A nosotros lo único que nos diferencia es que ellos son gobierno y nosotros somos sector privado. Pero cada vez que tenemos que ir a un viaje de promoción internacional, vamos juntos. Cada vez que tenemos que hacer alguna exposición del sector, a veces utilizamos la misma presentación, porque estamos sumamente... O sea, tiene mucho peso la participación en las decisiones de Adozona en ese consejo de Zona Franca. Claro, a la mitad de la composición del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zona Franca ser sector privado. Lógicamente la agenda es muy pro-business. Pero yo no te diría que solamente los representantes del sector privado, todo el que está ahí o sea, el presidente del Consejo es el ministro de Industria y Comercio. El ministro de Industria y Comercio, sobre todo es una persona que vive resaltando la bondad del sector y el crecimiento del sector. Tú tienes por la otra parte Hacienda, que vela, lógicamente, por la parte fiscal, de que las empresas que se vayan a instalar, ellos hacen un análisis costo-beneficio para ver la factibilidad de que esa empresa se instale en Zona Franca. Ellos tienen que dar su visto bueno, eso es por ley, que cada empresa que se aprueba debe contar con un visto bueno de Hacienda. Está Aduanas también ahí sentado y está Proindustria, que es la que representa la parte de los parques públicos, sí, la que administra los parques públicos de Zona Franca. O sea que es un consejo muy... Más el director ejecutivo. El director ejecutivo que tiene voz pero no tiene voto, porque quien preside el consejo es el ministro de Industria y Comercio. Ah, ok, ya. Sí, sí. Okay. Daniel Iranzo es el director ejecutivo del ¿Y de la del parte consejo. privada quiénes son? ¿Tú? En la parte privada, los representantes se rotan, pero hay representantes de parques y de asociaciones. Tenemos ahí, Luis José Bonilla es el presidente de Adozona, que participa. Claudia Pellerano, que es la presidenta de la Zona Franca de las Américas, participa. José Tomás Contreras, que hablamos de él ahorita, Sí. que es el vicepresidente del Parque Itabo, también. Miguel Lama, que es el presidente de la Corporación Zona Franca Santiago. Eduardo Bogar es el presidente de la Asociación de la Zona Franca de San Pedro de Macorís. Henky Kellner, que está por el sector tabaco. Y 50 años tiene Henky. Sí. Y Federico Domínguez, que está por el Parque Pisano. Esos básicamente son los representantes del sector privado. Yo estaba leyendo recientemente unas informaciones de Costa Rica. Estaba viendo la fortaleza que tiene Costa Rica en términos de lo que está aquí exportándose, que dispositivos médicos. Sí, entonces, el nivel de competitividad entre ambos países. Sí, Costa Rica nosotros lo vemos como hacia donde queremos llegar. O sea, estamos muy cerca a nivel de cantidad de empresas y inclusive Medtronic está en Costa Rica y está aquí, Abbott está en Costa Rica y está aquí, o sea, tienen patas en los dos sitios, pero realmente el nivel de sofisticación de la producción de dispositivos médicos en Costa Rica es superior que el de aquí. Ajá. Y eso es básicamente, sí, pues, y eso es capital humano, y eso es básicamente por la calidad de capital humano. ¿Y Ecuador? Ecuador tiene inversiones acá. Ecuador no tiene Zona Franca, no lo vemos como competencia, pero sí en dispositivos médicos
Costa Rica es nuestro gran competidor en el área. Hay para todos. Como te dije, hay empresas que tienen aquí cierto tipo de procesos y en Costa Rica tienen otros. Como en su momento hubo con las plantas gemelas en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico. Que fue de ahí es que vienen las empresas de dispositivos médicos, ¿verdad? Sí. Cuando se le terminó No, Puerto Rico todavía tiene también. Todavía tiene. Cuando tenían los fondos 936 se acabó esa ayuda fiscal, de ahí se trasladaron muchas empresas aquí a Costa Rica. Pero Puerto Rico todavía tiene una plataforma de dispositivos médicos Y importante. otra cosa, tú hablaste de recursos humanos. El problema del nearshoring y los recursos humanos de nosotros, que son empresas que vienen de un mercado ya con una calidad en recursos humanos mucho más, o sea, son empresas más sofisticadas, como tú estás hablando, que nosotros no podemos competir con Costa Rica por ese sentido. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de poder atraer empresas? Porque ahí estaba yo leyendo de una empresa coreana que se quería venir a instalar aquí, creo que, no sé si fue de batería o algo así. En la 2801 querían entrar. Y No hay zona franca. no pudieron entrar. Digo, no fue, ellos demandaban una serie de cosas que el país no se lo podía dar y se fueron para los Estados Unidos. No, sí. Si tú me preguntas cuál es el principal reto del sector de zona franca, y yo te diría del país, Eléctrico. es el capital humano, es la Ah, educación. y el segundo era eléctrico. Es la educación. No, a nivel de reto del sector. Es el primero. capital humano. Ese es el principal reto. Y ahí tú ves en una gráfica que le mandé cómo el 33% ya de la mano de obra en zona franca es técnico profesional. O sea, cada vez más las empresas tienen menos obreros y más técnicos. O sea, Entonces, se ha ido Hablando mejorando. de eso. Se ha ido mejorando la calidad. Claro. Más o menos hablando de eso, yo he escuchado mucho al director de Infotep diciendo que está hablando mucho con la gente de zona a Sodozona. ¿Qué tan cierto? No porque lo quiero desmentir, sino es cierto. ¿Cómo va eso? Es cierto, el que de nosotros desde 1992, Infotep y Zona Franca tenemos un acuerdo en el cual el 35% de los aportes que realizan las empresas, por ley las empresas tienen que dar un 1% de su nómina al Infotep. Sí, claro. El 35% de lo que aportan las empresas de Zona Franca se especializa para el sector y hay un comité nacional, Infotep Zona Franca, que básicamente lo que hace es que identifica las necesidades formativas de cada empresa y eso se revisa y eso ha sido un éxito. Realmente si no hubiese sido por Infotep nosotros tuviésemos una situación muy difícil y hay acciones formativas que se crean específicamente para zona franca, o sea, inglés para call centers, operadores de dispositivos médicos, operadores en la parte de electrónica. O sea, ¿Y qué más necesita entonces hacer Infoteo con la ayuda de ustedes para fines de que eso que tú dices que es el principal reto? Bueno, hay que seguir haciendo, pero también en la parte de la educación superior. Yo te diría, yo creo que en la educación, en la parte técnico-profesional con Infotep nosotros estamos bastante cubiertos, junto también con los institutos salesianos, el instituto Loyola. Loyola de San Cristóbal. Han hecho, sí, esa gente han hecho un trabajo encomiable. Pero en la parte de la educación superior, y ahí hay un llamado a la MESIT, realmente. Ingeniero, tú dices. Ingeniería, promover carreras de Industrial, ingeniería, físico, las carreras STEM, matemáticas, y no solamente en las universidades aquí, sino también a nivel de los programas que ellos tienen en becas. Nosotros tenemos unos clústeres, nosotros tenemos un clúster de dispositivos médicos, un clúster de call center, un clúster de logística, para darle sostén a esas empresas que son de las empresas más dinámicas ahora mismo. Y yo te diría que el 60-70% del tiempo del trabajo del clúster es trabajando con las universidades y con Infotep, tratando de que respondan a las necesidades, revisando currículums. Lo que pasa es que esos son procesos que toman más tiempo. Con INTEC hemos tenido una experiencia sumamente efectiva. También. Y con la UCAMAIMA también. Por ejemplo, en INTEC, el mes pasado yo asistí a la 8ª promoción de la certificación en dispositivos médicos. Y eso lo creó el clúster. Y lo logramos con Infotep. Ellos también tienen una maestría en logística. Y eso se logró a través del pushing que hizo a 2 zonas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esa certificación? Importante. Bueno, tú estudias ingeniería y tú, dentro de tus opciones, está tú graduarte de ingeniero industrial, pero con una certificación en dispositivos médicos. Lo curioso de eso es que cuando tú ves allá, antes la primera promoción se graduaron 15, después 20, en la última se graduaron 80.
que de los 80 ya 78 están contratados. Entonces te ponen los facilitadores. Están contratados ya por empresas multinacionales de zona franca y también ya de otros sectores que ya vieron. Ustedes ponen los facilitadores en Infotec. Hay algunos, sí, hay algunos empleados de zona franca, sobre todo a nivel técnico, que dan algunas clases allá. Yeah. Sí, no, pero es muy bueno, muy alto nivel. La verdad que Intec está llegando. Bueno, tú me hablaste de Infotep. Sí. Pero se dan y las empresas abren las puertas y para que utilicen, para que vean las maquinarias y utilicen las maquinarias. Pero Intec está dando un salto cualitativo muy importante. De hecho, hay la mayor empresa de electrónica que hay en Zona Franca es Eaton, que tiene muchos años claro. y tiene 5,000 empleados. Eaton abrió un edificio al lado de Infotep. Del otro lado de la Luperón, al lado de Infotep, está Eaton. Para todo lo que es la parte de desarrollo. Del otro lado de la Kennedy. Del otro lado de la Luperón. O de los próceres. Intec está en la Luperón. O en los próceres. Intec. Estamos hablando de Intec. Entonces, su centro de diseño y desarrollo de productos está ahí, al lado de Intec. Y ellos básicamente cruzan la avenida y tienen una sinergia interesante. Y hay otras empresas que están haciendo eso. Explica al público qué es Eaton. Eaton es una de las principales empresas de electrónicas del mundo. Electrónica. Electrónica. En República Dominicana ellos se han especializado en la fabricación de circuitos electrónicos o breakers. Breaker. De hecho, nosotros somos el mayor exportador de breakers del mundo a Estados Unidos. Lo veo aquí. Y es por esa empresa. Exportador de interruptores eléctricos. Eaton tiene ya va a tener casi como 30 años. Sí. Y eso pero eso que te estoy diciendo, de tú tienes tu centro de diseño y desarrollo de productos. Ahí hay ingenieros dominicanos, muchachos, que tienen 8 patentes registradas. ¿Sí? O sea, uno. Pero te estoy hablando de 12 ingenieros que tienen numerosas patentes registradas. Sí. En Eaton, sí. En función no de vamos a ir a una de ese pausa, centro. pero Interesante, eso que tú estás diciendo, veo entonces que las zonas francas que están en las zonas más deprimidas, por así decirlo, más alejadas de universidades, tendrían entonces problemas para captar ese personal técnico. Por decirte, ¿no? O sea... mientras más alejado tú estés de los centros urbanos, más difícil tú desarrollar. O tendría que irte a textil, que es el que menos... bueno, menos no, porque el tiene. centro urbano también te significa población y el sector textil busca mano de obra. Entonces, mientras más lejos tú estés, cuando tú ves el mapa sobre la presencia de Zona Franca, tú vas a ver una alta presencia. La en el Zona Gran Franca de La Santo Vega, que está a la entrada de La Jarabacoa. Vega va- ¿Eso es muy textil o es...? Es muy textil. Sí. Pero ese es un parque de preindustria que ha mejorado muchísimo, al igual que San Pedro de Macorís, que es de preindustria, pero se ha diversificado en San Pedro de Macorís. Hay El de Valcarrizo veo que está creciendo. Hay ron. El de Valcarrizo está creciendo. Sí. Bien, vamos a la pausa, José Manuel. No, quédese con nosotros. Continuamos con José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de Adozona. Pero en términos de diversificación, ¿sabes que nosotros deberíamos ser grandes productores y exportadores de agroproductos, ¿no? ¿Verdad? Y sé que hay empresas de agroproductos ya en zonas francas, no solamente la tabacalera, hay productos ya agroindustriales y no empacados, ¿no? Que salen por zona franca. ¿Qué capacidad hay eso? ¿Cuál ha sido el crecimiento de esa parte? Porque yo creo que nosotros tenemos muchísimo potencial y no lo estamos aprovechando en esa parte. Lo que pasa es que la parte agroindustrial que existe en zona franca son empresas que son básicamente exportadoras.
¿verdad? Y que utilizan el régimen, tú ves, el régimen de incentivo pero básicamente para exportar. Hay un ejemplo muy bueno que son la sábila. Aquí hay unas plantaciones de sábila que están en la línea noroeste. La mayor plantación de sábila del mundo está en República Dominicana. ¿Cómo va a ser? Y está en zona franca. No me digas, yo me quejo de eso cada rato. La plantación no es, la zona franca no es la plantación, sino el centro donde se produce el producto. Sí. Porque la sábila tiene como 80 productos derivados, ¿verdad? Entonces aquí se encargan de sacarle la gelatina, ¿verdad? Entonces, y de enviarla, pero el proceso... Para la belleza, el cutis, pero mandan el producto así, no lo mandan como... Porque yo le he dicho aquí que deberían ya comenzar a producir hay algunas champú, partes, creo que la crema. parte de jugos, algunos productos de belleza se están realizando así. Se están realizando aquí. Pero, Ezequiel, el país se ha caracterizado ya y se viene caracterizando por productor de productos cosméticos de mujeres en cuestiones de eso. No, pero eso es champú y acondicionador, pero no donde está el solamente mercado. eso. Pero eso no en zona franca, pero es correcto. Sí. Hay un clúster de cosméticos que trabaja en la IRD que es muy bueno. Sí. Sí, hay muy... y Estados Unidos, Nueva York, es una gran demanda de eso. Tú decías... Los salones de belleza de nosotros por allá, sí. No, hay un laboratorio, que no voy a decir el nombre, que es un exportador, pero es de esos productos que lo demandan los dominicanos, las dominicanas que viven fuera. Son 2 millones, señores. Debe haber 1 millón de dominicanas. Y en Europa también importan. También, sí. Tú decías que hay una gran dependencia de las exportaciones, van al destino norteamericano. ¿Cuáles son los planes de ir a otros mercados? ¿Qué necesitan ustedes como del Estado para que la zona franca se expanda hacia otro mercado? Pero espérate, Ezequiel, lo de ahorita no me lo terminó, la parte agroindustrial que a mí me interesa muchísimo. ¿Cuáles son los impedimentos para que eso pueda explosivo, para que pueda ser explosivo? Porque aquí, cuando hablamos de crecimiento, que tú hablaste ahorita, nosotros pensamos, por ejemplo, Zona Franca creció un 10% el año pasado, ¿no? Un 9 en exportaciones. Un 9 en exportaciones. 9%. Sí, 9. Pero hay un factor inflacionario ahí que tú tienes que quitárselo. Cuando tú lo quitas, entonces realmente, ¿qué volumen? Entonces, ahí es el problema que yo veo, que nosotros no estamos potencializando a la zona franca como deberíamos hacer. Y lo he dicho mucho aquí en este programa y lo he escrito también. Inclusive he dicho que el país debería ser una zona franca completa, Sí. que esa es mi aspiración, Claro. de yo ver mi país una zona franca completa, Sí. porque este país, la ubicación es para eso. Sí. Sí, y estamos en un momento, la parte agroindustrial no te puedo abundar mucho más ahí, porque también hay muchos frutos y vegetales que se están elaborando aquí en zona franca, pero básicamente lo que se hace con eso es lavado, selección y empaque. Sí. Bueno, pero como quiera, es una exportación. ¿tú me Sí, entiendes? lo que pasa es que a veces ellos prefieren quizás no estar en zona franca, porque en zona franca hay ciertos requisitos. Hay exportaciones de flores muy importantes, de plantas ornamentales. Que no están en zona franca. Que sí, que están en zona franca, muy importantes, que suplen a los Home Depot. Yo he estado y realmente es impresionante. Y estoy de acuerdo que ahí hay un espacio potencial. Aquí había un programa, aquí había un proyecto de mango, no de exportar el mango, sino de procesar el mango y llevarlo a deshidratado y empaquetarlo por paquetico. Existen, no se hacen, no creo que se hacen en zona franca. Iba a entrar en zona franca. Hay muchas cosas, por ejemplo, los pirulín esos venezolanos se están haciendo en zona franca con cacao dominicano. ¿Qué es lo que el pirulín? Son estos palitos rellenos de chocolate. Ah, sí. Entonces, el chocolate de aquí, sí, pero sí, ya veo, ya me acuerdo, sí. El chocolate de aquí, pero el pirulín lo hacen allá. No, todo aquí. Todo es aquí. dominicano. Todo es 100%, es un producto 100% Es un capital dominicano. venezolano. Es un capital venezolano, porque el pirulín era un producto que cuando yo era muchacho yo era loco con el pirulín, pero se hacía en Venezuela. Y de repente yo veo que el pirulín se hace aquí en San Pedro de Macorís y los conozco y realmente es un producto muy bueno. Entonces ya se puede dar una pregunta. Inclusive la industria ronera
hay por ahí que voy a entrar. hay mucho capital humano venezolano también el ron aquí, de Zona para que tú Franca. sepas. El ron de Zona Franca. Ahí sí. Ahí Mucho. yo te digo, la mayor cantidad está en Zona Franca. ¿Sí? Sí. Brugal de Zona Franca. Con excepción de Brugal, yo te diría que todo lo demás. Mira que te lo tiré ahora mismo. Ahora mismo te lo Brugal, pero yo te diría que no, ¿verdad? Con excepción de Brugal. Punta Cana sí. Sí. Todito No importa, la publicidad es gratis. Todo eso está en Punta Pero vamos, entonces, la pregunta mía. Lógicamente, tienen que pagar una cantidad de impuestos impresionante, ¿verdad? Claro. Selectivo al consumo. Sí, tienen que pagar sí, todos sí. sus impuestos a la sede Sí, y eso, sí. porque Eso no es no puede malo, haber eso. un sacrificio para Eso no es malo, fiscal eso para no el es malo. gobierno. Tú decías que hay un alto porcentaje de las exportaciones de Zona Franca que van al mercado norteamericano. ¿Están ustedes planificando buscar otros mercados que no sean norteamericanos? ¿Qué Mira, necesitan del Estado para lograr eso? Todos los cambios en Zona Franca, así como tú hablaste que tú decías que había que diversificar, tú ves, Claro. todo se hace de manera orgánica, se hace de manera... son los mercados los que van dictando exacto. las cosas. Tú ves, esa diversificación se dio porque hubo una crisis y porque comenzaron a llegar multinacionales en la parte de dispositivos médicos y se dio una diversificación, vamos a decir, orgánica. En el tema de los mercados, definitivamente Estados Unidos sigue siendo el principal mercado, pero el porcentaje ha ido bajando, está bajando. Y eso se debe también, sobre todo, por aparte del el hub República Dominicana. O sea, República Dominicana, y esto es una parte muy importante, Zona Franca siempre se ha considerado como un centro para manufacturar productos. Y a veces no terminados, para terminarlo en las casas matrices, en el caso de los dispositivos médicos, esterilizarlo en Europa o en Estados Unidos. Pero ya aquí, con esa verticalización que se ha dado, ya aquí se está el producto, en el caso del dispositivo médico, ya hay plantas de esterilización específicamente o sea, hay muchas empresas que tienen su propia planta de esterilización, pero ahora ya hay una empresa de esterilización para esterilizarle a las demás empresas. Entonces ya el producto, aprovechando la capacidad logística dominicana, puede exportarse directamente al consumidor final. Entonces el porcentaje de Estados Unidos estaba disparado porque todo tenía que pasar por Estados Unidos para darle la terminación allá, para esterilizarlo allá, empaquetarlo allá. Entonces Estados Unidos ya era entonces que se exportaba al destino final. Entonces ahora ya, con esos centros logísticos de aquí, Caucedo, el puerto Punta de Cana. Jaina, y ahora viene Punta Cana y los centros logísticos que hay, ya le están permitiendo a los productores de Zona Franca hacer su producto terminado en República Dominicana y entonces ya exportado directamente al consumidor final. Entonces ese porcentaje se está reduciendo por eso que te estoy explicando. Y ahí es que está la gran, es lo que yo llamo Zona Franca 4.0 o Zona Franca de cuarta generación, como tú lo quieras llamar, de que pasamos de ser un hub de manufactura a un hub de manufactura y servicios y logística. Y logística. Ya Zona Franca no es la persona elaborando un producto, ya Zona Franca te lo está haciendo todo. O sea, te hace el producto, te hace combos, te pueden, por ejemplo, si tú tienes una empresa Edwards, está aquí, está en Puerto Rico y está en Costa Rica, te puede traer productos de Costa Rica, productos de Puerto Rico y productos elaborados aquí, te hace un combo aquí, en un centro logístico de aquí, y entonces te lo despacha ya al consumidor final. Entonces ya no es la Zona Franca, no es lo que era antes. ¿Cuál ya es el porcentaje de complejo. empresas de Zona Franca que son de capital dominicano? Un 23% alrededor. ¿Eso puede crecer? Bueno, Porque ahí es que yo, y excúsame, Sí. José Manuel, ahí es que yo digo que ahí se necesitaría el apoyo del Estado dominicano para fines de buscar los mercados y crear Zona Franca. Sí, de a capital donde yo dominicano. veo más la obligación del inversionista dominicano en Zona Franca es en la construcción de parques industriales. Porque eso es lo que se necesita ahora mismo. Hablamos de educación como el principal reto. El segundo reto es el techo industrial. No hay techo déficit. industrial. Los parques están llenos. ¿Cómo Entonces va a estamos ser? ahora en esta ola de nearshoring. Las empresas están tocando las puertas. Y hay no hay nave empresas vacía. tocando Los puertas. parques- ¿Cómo que sí hay Los empresas tocando parques puertas? están ¿Cómo llenos. que sí hay No empresas? no hay espacio. Mensualmente no. O sea, en el Consejo de Zona Franca o Zona recibimos interés
constantemente. Primero que tú sacas Proindustria. los cuartos, eso que Hoy tú el tienes- director de... No, pero esto es importante. Hoy o el sea, direct- hay empresas fuertes Importantísima. tocando la puerta no, aquí. y las existentes que quieren ampliarse. y no hay disponibilidad. Y no hay disponibilidad de techo ¿Y industrial. cuál es el problema? Porque Saca- es que, estamos hablando de público-privado, de alianza público-privado, y aquí hay Eso se muchísimo quiere hacer. capital privado. Saca los cuartos, Y eso, yo vamos a hacer sé, el parque. y yo sé que hay proyectos importantes que el gobierno está cocinando, y lo digo desde el punto de vista positivo, de utilizar terrenos del Estado y de ver cómo en función de una alianza público-privada, darle una concesión a 50 ¿Dónde ha años. pensado ¿Y por Adozona qué? que necesitarían ¿Eh? parques industriales? ¿Dónde ha pensado Adozona que necesitarían parques industriales? Bueno, yo creo que Si lo puede decir. la región óptima ahora mismo son las circunvalaciones. Ya. Circunvalación de Santo Domingo, circunvalación de Santiago. Ok. Esos son los mejores terrenos. Sí. Y ahí hay millones de metros cuadrados que son del Estado. Hay un tema de Es que deslinde. la lentitud de aquí, esto es terrible. Mira lo que está pasando con la mina de oro. Pero eso es increíble y el oro está a 2.000. No lo ponga ahí, que es de Oye. zona, él es de Adozona. No, yo sé, pero estamos hablando de un caso Sí. similar, Sí. porque es un caso similar donde el sector público es responsable Sí. de decidir, de tomar una decisión para que haya una expansión, tanto en la parte de oro como en la parte de zona franca. Entonces, es una decisión pública. Eso es un mango bajito. Deslinda los terrenos de la circunvalación Y por ahí- y en función de alianza público-privada, siembra eso del techo industrial y créate otros 200.000 empleos. Y Montecristi ahora con Manzanillo renovado y cosas. ¿No sería ideal también? Ahí le dieron 6 millones, ahí le dieron 6 millones de dólares. El problema ahí es la gente y el soporte técnico. El problema en la frontera y en esa zona es eso. Manzanillo sí lo vemos como un reforzamiento, Un como cuando potencial, tenga un su potencial. puerto, eventualmente va a ser un gran hub industrial y entonces eso va a traer gente, va a traer empresas, eso va a tomar Pero tiempo. Un potencial, Un potencial. como Pedernal, un potencial. Un potencial. Eso- Pero eso mira, va a tomar tiempo. es Bueno, algo que Dubái era un potencial también, ¿verdad? Sí. Pero todo va a tomar tiempo. es algo sorprendente lo que acaba de decir José Manuel, de que hay demanda de espacio, por así decirlo, y no hay. Y no, increíble. Óyeme, Viendo tierra no hay. En los 25 años que yo tengo aquí, el problema es que lleguen inversiones, ¿verdad? yo Y veía el aquí problema que hay- de los parques era llenar, mira. entrar empresas a Hay llenar sus 800. naves. Ahora, el problema es que hay sobredemanda. Hay 800 y pico de empresas de zona franca. 788, pero ya debemos estar en 800, sí. Y tenemos tenemos demanda por que pude haber hace 850, 900 empresas. No, hoy el director de Proindustria en una actividad habló que ellos tienen solicitudes de 222. Más. 222 O sea, solicitudes. para llegar a las mismas. Para parques de Proindustria. Pero Para no, parques para parques de de Proindustria. proindustria. Él, Ulises Rodríguez lo dijo hoy. Pero se necesita mucho. Ahí en los parques de Proindustria hay terrenos. Ahí lo que se necesita es más inversión. Ojalá que allá a Proindustria se le den más recursos, porque hay algunas infraestructuras que están un poco Tú decías obsoletas. que- Pero ahí no tú- puede haber la inversión privada junto también en Sí, se pueden vender los parques públicos. Yo vendiera los parques públicos, yo vendiera algunos. Yo vendiera algunos. Y se lo diera- Para hacer más. Lo venden y hacen para más. meterle dinero. Estamos perdiendo el tiempo. Oye, O si no estamos que vendan- perdiendo el tiempo o si- en el momento en que están viniendo las empresas Manuel, de China para acá. O si no, que vendan el 51% de todo lo que tienen y hagan más. Oh, y ya. alquílenlo por 50 años. Lo pero cogerá México y lo cogerá Costa Rica y lo cogerán qué sé yo qué otro mercado. México está haciendo Tú un gran dices ganador. que Eaton México está tiene- siendo un gran ganador. Tú dices que Eaton tiene 5.000 empleos. Eaton. Eaton debe estar así por sus 5.000. Es de ¿Y los cuál mayores es la que más, empleadores. ¿Y cuál es la que más, empresa individual, cuál es la que más? Yo te diría que Heinz Heinz. debe tener como 7.000, ¿La de 8.000 Bonao? empleados a nivel nacional. Bueno, el parque Heinz está en diferentes sitios. Allá. En Bonao está la textilera, la que produce Ya. la tela. Ah, ok. Pero tú tienes entonces la parte de la costura, que son las grandes empleadores. Sí. En San Pedro, Sí. en San Isidro. Sí, porque eso es intensivo mucho aquí entonces, que las máquinas son las que trabajan mucho ahí, debe haber poco empleado. Sí, hay poco empleado, eso es capital incentivo. Pero también las tabacaleras, por ejemplo, Tabacalera de García, que ahora tiene otro nombre, ahora se llama Imperial Tobacco. Sí. Esa gente tiene sus 5.000 empleados también, ahí en Romana.
haciendo cigarros. Esos fueron los chinos que compraron eso, ¿no? El grupo yo no sé si son chinos ellos, ¿no? Bueno, Sí, pues no que eran importa. chinos que compraron. Vamos a hacer la última pausa, José Manuel. Bueno, si a los chinos Quédese con nosotros. si a los chinos le coge con fumar, exportamos 10 millones de Ojalá y fumadas. que sea dominicano. Sí, pero hubo una incursión china ahí. Aquí no hay tabaco para poner a los chinos a fumar. Vamos a la Están pausa. exportando tabaco en rama para ellos hacer tabaco allá. Vamos a la pausa directa. Continuamos con el vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres. Me han sacado el jugo a mí aquí. Sí, pero todavía te falta, porque hay una preguntita bien ahora. Hay una preguntita Pero muy bien. buena, muy interesante. Mira, Estoy disfrutando mucho. José Manuel, cada vez que aquí quieren hacer una reforma fiscal, es integral como a mí me gusta, los amigos del Congreso y algunos analistas económicos de una vez dicen, hay que quitar los incentivos y las exenciones fiscales que suman un 6% del Producto Interno Bruto. Hay que eliminar el gasto tributario, como digamos. Gasto Sí. tributario, que suman, calculan el ITEVI que nunca se le ha puesto ningún producto. Sí. Pero también meten la zona franca. Sí. ¿Qué tanto es que ustedes reciben como incentivos fiscales que son atractivos para esos congresistas que quieren automáticamente quitárselo? Sí. ¿Y Mira, qué implicaría es, hacerlo? es un tema muy importante. Lo primero es que a la zona franca no se le da un chele. A ningún empresario de zona franca se le da un chele. ¿Cómo así? Bueno, o sea, el Estado no le da dinero a la zona franca. Ya. Tú ves, el Estado lo que... Hubo un pues, momento cuando el problema textilero. Un problema, sí, para mantener los empleos. El Estado lo que crea es un régimen un régimen de incentivos y protege una ley que es la ley 890, en el que le da ciertas exenciones para que las empresas sean atraídas a República Dominicana, vengan y generen empleo. Ahora, el gasto tributario se crea porque la empresa llega. Si la empresa no llega, no hay gasto tributario. Entonces, ¿cuál es la solución? Tú pones un impuesto para que la empresa se vaya del país, se vaya a cualquier país CAFTA, porque Zona Franca está en la Zona Franca está en 135 países del mundo. ¿Okay? En toda la región de ARRECAFTA existen regímenes de zona franca idénticos que los de aquí. Honduras, Okay. Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, ¿verdad? Nuestro gran competidor. Y Panamá, donde tienen sus exenciones de impuestos sobre la renta igualito que los de aquí. Entonces, ahora, si tú le cambias la regla de juego a todo el mundo al mismo tiempo, no hay problema. Pero si tú se la cambias a un país, y te lo digo porque hay experiencias concretas En otros nefastas, países. incluyendo Puerto Rico, por ejemplo. O sea, Puerto Rico pasó por un proceso de desindustrialización cuando le quitaron sus incentivos y ahora está en un proceso de despoblación. O sea, la población de Puerto Rico está bajando a nivel cuantitativo, ¿verdad? Sí. En Guatemala también ocurrió lo mismo. Modificaron su régimen de zona franca y se le fueron las empresas. Y nosotros fuimos de los grandes beneficiarios. Entonces, el gasto tributario en zona franca se calcula vivimos peleando en 25.000, 30.000 millones de pesos, depende del año, ¿verdad? Pero dime tú, o sea, ¿cómo tú vas a contabilizar un gasto tributario en la parte de arancel de un producto que viene de Estados Unidos, cuando eso entra en cero? ¿Tú ves? Entonces, es una cuantificación que hay que revisar. Pero nosotros, en base a eso, nosotros hicimos un estudio el año pasado con analítica. Entonces nosotros decimos, bueno, si el gasto tributario de zona franca son 30.000 millones, ¿cuánto genera zona franca la economía dominicana? Vamos a calcular eso. ¿Cuántos generan en compras locales, que el año pasado fueron de 130.000 millones de pesos? ¿Cuánto pagan en salario? ¿Cuánto es el efecto dinamizador en la economía? Porque eso luego va a sectores que Impuestos sobre la sí renta tributan. de la quinta. Las empresas de zona franca pagan dividendos todos los años. Sí. Y sobre eso se no está paga exento. impuestos. No, los dividendos, las empresas de zona franca pagan dividendos. Por Se eso. reparte ese dividendo. Pero que Eso te digo que sobre eso se paga impuestos.
Porque si no lo pagas aquí, lo pagan en los Estados Unidos, Exacto. si es americano. Exacto. Entonces le estamos transfiriendo la ganancia a los americanos. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ese cálculo dio 411 mil millones de pesos para el año 2021. ¿Cuánto? 411 mil millones de pesos. Más los 140 No, o sea, el consumo. aporte directo de la De zona venta. el aporte directo de zona franca, De en lo compra. que es compras locales, Sí. salarios y los gastos, son 190 mil millones de pesos al año. Cuando eso cuando eso se le calcula el efecto multiplicador, que es de un 2.01, que es el efecto derrame, ¿verdad? Porque eso va Sí, a la claro, economía y eso genera más Esos son empleo. 3.000 millones de y dólares. eso genera más impuestos. Eso te da en total 411 mil millones de pesos, que es un 7% del PIB. Ojo. Y eso es, entonces, de ahí es que nosotros determinamos que por cada peso de incentivo, Zona Franca devuelve a la economía 14 pesos. Ahí hay un 14 por 1. Eso vienen siendo 8.000 millones de dólares. Pero, Ahí hay un 14. no, pero ese es el derrame, no lo calculé No así. el derrame. Sí, porque lo que la zona franca Los exporta... 400 y pico de mil. que Sí, está pero que hablando. la zona franca exportan 2021. 450 mil millones de pesos exportan, en pesos. En Sí, pesos. sí. Y si tienen el gasto tributario calculado en 30, está por debajo del 10. Sí, Muy pero por debajo. nosotros, porque como la exportación es un dinero que no necesariamente ingresa aquí, nosotros decimos, no, ¿cuál es el impacto real económico de la zona franca? En función de las divisas que deja aquí para hacer su compra, para pagar su salario, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que hay un impacto directo de 190 mil. Cuando tú calculas el efecto multiplicador de lo que eso genera en la economía, de los empleos que se generan, de los impuestos que eso genera, eso da 412 mil. Eso te da entonces un ratio de 14 por 1. Por cada peso de incentivo, la zona franca aportan a la economía 14 pesos. Sí, por ahí, Y por eso que yo siempre digo, cuando hablo de este tema, que entonces el mejor negocio del mundo para un país son la zona franca. Porque por cada peso por cada peso que el Estado no desembolsa, por cada peso de incentivo, La economía recibe 14. La economía recibe 14. Ese es el mejor negocio del mundo. Y entonces un sector que te da estabilidad, que te genera 200 mil empleos. Crea consumo y el consumo crea Y la economía, y hay cada vez mayor integración con el sector local. O sea, las compras locales están aumentando de manera. Y lo Y hay un estaba cuadrito viendo por ahí, ahí. está aumentando muy, muy rápido. Eso es es muy bueno. interesante. Eso quiere decir que hay más encadenamiento. Sí. Hay industrias en el sector local que ya finalmente han visto a la zona franca como una gran oportunidad y están proveyendo servicios. Han hecho sus cuartos limpios, por ejemplo, para proveerle servicios a empresas de dispositivos médicos. Y entonces, Y por el contrario, necesitan algún incentivito más. ¿Necesitarían ustedes algún incentivito más para fines de...? nosotros ¿Está bien? que nos dejen trabajar tranquilos, que nos Tranquilo. respeten La ley. Sí, porque La es que regla. en un sector donde el 75% es extranjero, lo que más el extranjero teme es Los cambios. los cambios. Los cambios de regla. La inseguridad jurídica. y la incertidumbre. Entonces, Sí. si tú lo dejas trabajar tranquilo y no comienza a decir, a veces vienen unos reportes de algunos organismos multilaterales que son muy amigos de Luis Manuel. Sí. Y de una vez te vienen con un diagnóstico y una recomendación. Ellos son los que recomiendan Sí, también. esas recomendaciones hacen tanto daño. Nosotros a veces lo visitamos. Entonces, Pero lo que tú dijeras, si esos organismos multilaterales lograran que todos los países que tengan ese régimen lo eliminaran, bueno, es lo que tú dices, vamos entonces, Todo, sí. pues igualdad de Igualdad, condiciones, sí. pero no quitárnoslo a No, nosotros no, y dejárselo a los no, otros. no. Ajá, pero ven acá, si no, sí. ¿eh? yo estoy loco porque le pongan José Manuel. a algunos países del CAFTA. Digo, mentira, no son países hermanos. Pero si a un país CAFTA le afectan su esquema de zona franca, óyeme, los otros países no vamos a beneficiar inmediatamente. ¿Cuál es la empresa? Ya Catalí hizo un estudio aquí, que es uno de los mejores estudios que se han hecho aquí. Se hizo, no recuerdo, pero fue cuando Leonel. Él dijo. Atali. Atali. Sí. Ya Catali. Él dijo que mientras no haya el un 2006. consenso regional sobre el sistema de zona franca, la fiscalidad de la zona franca no tiene razón de ser. Así concluyó él. Después de mucho Pero así es. estudio. ¿La qué? Mientras no haya La un fiscalidad consenso, mientras de no la haya un zona consenso franca. regional sobre la zona franca y su régimen de incentivo, la fiscalidad de la zona franca, en el caso de la República Dominicana, no tiene razón de ser. ¿Cuál es la empresa
de la zona franca están vendiendo el 20% que está autorizado o el porcentaje que está autorizado de vender al mercado Ya no nacional? hay 20%, no hay limitación. Ah, ¿no? No hay limitación. Lo que sí hay es un trato oneroso para tu vender al mercado local. Allá. O sea, desde el Tú 2011 tienes que pagar un tienes impuesto. que pagar un impuesto como si fuera hecho en China. Y eso para mí es Mejor no vale la totalmente pena. absurdo. Sí. O sea, ahora mismo aquí un cigarro hondureño cuesta menos que un dominicano. Porque tienen que exportarlo y entrarle. No, porque el hondureño entra libre de arancel por el CAFTA. Y aquí tú tienes y que aquí tú tienes que pagar. pagar un 3.5% más el arancel. Tú tienes que pagar un 23.5%. Y ponerle como dentro del costo como que hiciste la exportación y le hiciste la importación. Como si entrara a decir. Más el arancel que no es del DRCAFTA. Exacto, más el arancel NMF, que es el arancel más alto. Por eso digo como si viniera de China. O sea, tú te pones a hacer no competitivo con tu propio producto de un mercado con otro mercado. O sea, tú estás incentivando las importaciones. Exacto. En vez de promover las compras de un producto hecho localmente. El caso de los dispositivos médicos, eso es triste. ¿Y usted no o sea, ha los discutido hospitales dominicanos compran catéter y qué sé yo qué cuánto, y lo tienen que traer de Estados Unidos a un precio X. Y aquí lo hacen, made in the Dominican Republic, y tienen que esperar que lo manden a Estados Unidos Eso es lo para que traerlo te para digo. acá. Sí. Entonces eso es absurdo. Eso es un disparate. De los disparates de la burocracia. ¿Y es ustedes no eso. se han sentado para hablar de eso? Sí, nos hemos sentado y pero qué todo va. requiere... Esas todo- mentalidades no cambian. Sí. hay que Todo requiere modificar- mente abierta, razonable. con hay que sentido modificar común. una ley. No, porque todo eso realmente ocurrió por un asunto de proteccionismo industrial. Y uno lo entiende, lógicamente, porque un producto igual que se produce en zona franca, se produce bajo un esquema diferente a ese mismo producto fuera de zona franca. O sea, tú tienes tus beneficios. Pero la mayoría de los productos que se fabrican en zona franca no se producen en el Mira, mercado José local. Manuel, el Entonces yo programa- creo que esos productos deberán de facilitarse, venderse al mercado local y que agra- el consumidor dominicano pueda beneficiarse. Te agradecemos la presencia, ha sido un programa muy dinámico. Paso rápido a la hora. ¿Te parece que pasó rápido? Bueno, no, la verdad que estoy encantado. Hablamos de todo y me sentí retado y compartí con gente que sabe igual que yo más de No, tú sabes más que nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias a José ustedes, Manuel. gracias a ustedes. Y a ustedes por mantenerse con nosotros. Gracias. Hasta la próxima. Dios lo bendiga.